Buenos días, profesor Mario, compañeros, compañeras. El día de hoy vamos a exponer nuestra clase de teatro peruano, la unidad número 4, el siglo XX y XXI, la llegada de la contemporaneidad. El autor que nos ha tocado a nuestro grupo número 3 es Gonzalo Rodríguez Risco y su obra Hijos de la República. Bien, a continuación, mi compañera Catherine va a seguir con la exposición. Bueno, continuando con la biografía, Gonzalo nació en Lima en 1972. Él es un dramaturgo y guionista muy reconocido. También es reconocido por ser traductor. Él es una persona bilingüe, habla tanto el castellano como el inglés. Su primer interés fue a los 6 años cuando vio una obra teatral. A los 13 años escribió un cuento para su escuela. Luego estudió ingeniería administrativa en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri, lo cual fue más como un legado familiar. Siguiente, por favor. Bien. Em, Su primera obra que lo impulsó a estudiar dramaturgia fue Un verso pasajero. Él estudió en Yale School of Drama, donde se llama playwriting, lo cual es escribir obras teatrales. También ahí en Estados Unidos tomó cursos para escribir cine y televisión. Fue invitado por la BBC en Londres para llevar escritura para el teatro en radio. Una de sus influencias fue Marisa Guti, Alfonso Santiesteban y Rafael Dumet, con quien él hizo una manzana prohibida. Siguiente, por favor. Dramaturgia. Un verso pasajero trata sobre la falta de comunicación familiar que existe. También la manzana prohibida es como lo difícil que fue en la década de los 90 expresar tu identidad sexual. Dramatis Personae es la obra expresa que tres jóvenes escritores se encierran en un séptimo piso a producir. Sin embargo, en la década de los 90 había apagones, pese a ello logran su objetivo. Y finalmente tenemos una de sus obras reconocidas, Hijos de la República, en el cual la protagonista Maya eh, juzga la manera en cómo su familia ha llegado a la política. Gonzalo tiene un gran interés por la corrupción, ya que está impregnada, piensa que está impregnada en nuestra ADN. Una de sus películas reconocidas es Rómulo y Julita, que está basado en la obra de Shakespeare. Es una comedia romántica que está basada en Lima. Este, También una de su película es El vientre, que ganó un premio de Ibermedia. Gracias. Continuando con lo que dijo mi compañera, vamos a hablar un poquito, vamos a ampliar un poquito el trabajo que ha realizado Gonzalo eh, Rodríguez, ¿no? Él tiene 24 años de experiencia en teatro y 12 en cine. Él escribió a los 13 años su primer cuento, ¿no? Y la primera obra teatral que él fue a ver es Mi muñeca favorita en 1976 con la gran Regina Alcover, ¿no? En el Teatro Marzano, hoy extinto. A los 17 años, en el quinto de secundaria, llevó clases de teatro. En esas clases de teatro conoció a María Guti, una gran actriz peruana, ¿no? Esposa del dramaturgo Alfonso Santiesteban. Fue su mentora y fue alguien que impulsó en el Colegio Newton, colegio donde él estudiaba la primaria y la secundaria, a que escribiera una obra. Para la actuación no era bueno, pero sí para la escritura. Entonces adaptó un cuento de Woody Allen sobre el conde Drácula y a los 16 años pudo llevar a escena esa obra gracias a su escritura, ¿no? Su afición por el teatro viene de verlo y de leer mucho. Estudió ya en su madurez 4 años de ingeniería administrativa, viene de una familia de ingenieros, ¿no? Y estudió en la Universidad de Missouri como todos sus hermanos y su mismo padre, ¿no? Eh, Durante ese tiempo, ya habido terminado la carrera, él empezó a buscar trabajo durante 6 meses y dentro de esos 6 meses empezó a escribir. A la hora de escribir, guardó por 2 años y bajo 4 llaves esta obra de teatro.
se encontró con un viejo amigo y ese amigo le confió la obra teatral, el cual fue llevada al profesor de este amigo, y ese profesor lo postula al IBNA en un concurso de dramaturgia. Y es allí donde gana el primer festival de teatro peruano norteamericano, ¿no? Él tiene una tendencia a ser escritor novelista, ¿no? Y bueno, dentro de sus obras, él trata mucho, tiene el tratamiento de el contar un secreto, buscar la manera de develar algo, de decir algo. Hay este tratamiento del intimismo, ¿no? Muy importante para él el necesitar decir. Fue discípulo de Alfonso Santisteban, esposo de la maestra Maritza Guti, y de Rafael Dumet. Estas dos personas fueron quienes impulsaron a él a postular a dramaturgia en el extranjero, por la sencilla razón que aquí no existe ninguna institución que imparta la carrera de dramaturgia. Es así que él postula a la Columbia University, a la Universidad de Nueva York y a la Yale School of Drama. A estas tres universidades envía carta. Al enviar la carta, el primero que le llama es la Universidad Yale. Le piden ser entrevistado, le pagan el pasaje y también le pagan 3 años becado en la carrera, ¿no? Ha escrito también radionovelas, ¿no? La BBC de Londres, en de una de las dinámicas de trabajo que ellos tenían, vio el desempeño de Gonzalo y decidió invitarlo para que lleve un taller donde pueda aprender sobre radioteatro. Allí él descubrió que el radioteatro es trabajar a través de la imaginación del espectador, ¿no? Y de quien lo escucha. Eso es con respecto a un poco la biografía de Gonzalo Rodríguez. Ahora lo dejo con mi compañero Jesús. Perfecto, gracias Miriam. Bien, a continuación vemos 4 imágenes. La primera imagen que voy a explicar es la siguiente. Vemos a Gonzalo con Claudia Sacha, otra dramaturga peruana. En el año 2015 se juntaron para hacer la clínica dramática, que más que un taller de dramaturgia es asesorías personalizadas para las personas que quieren escribir, se están animando y sienten que algo falta a su obra o sienten, quieren una corrección, una vista profesional, pues se juntan con la clínica dramática, Gonzalo y Sasha, dan su mirada, revisan el texto y le ayudan a publicarlo una vez revisado la obra. En esta imagen del payaso vemos, es un libro que se llama La dramaturgia de la juventud y la muerte. En el año 2015, eh, Roberto Ángeles y Carlos Gariano hicieron una recopilación de las obras contemporáneas de autores peruanos, ¿no? Y aquí podemos ver bastantes autores peruanos, incluido Gonzalo Rodríguez Risco, con su obra Dramatis Personae. Este está dividido en 2 tomos, tomo 1 y tomo 2. Bien, a continuación, el de dramaturgia. Eh, el británico, el Centro Cultural Británico y el Teatro Británico, cada cierto tiempo, aproximadamente 2 años, hacen un concurso de dramaturgia que se llama Ponemos tu puesta en escena. Este año, 2021, ahí es la edición bicentenario y es el 8.º concurso de dramaturgia, en los cuales el jurado está Alberto Isola, está Gonzalo Rodríguez Risco y está también, ahí se me fue el nombre, Julia Tais. Bien, y hay 3 premios, el primer premio de $3.000, el segundo de 1.500 y el tercero de $750. El británico financia las obras para que luego de 2 años de haber ganado puedan poner las obras en escena en el Teatro Británico de Miraflores. Bien, y acá vemos una imagen más que es la Dramaturgia Joven 2. La Escuela Nacional Superior de Arte Dramático tiene un programa de dramaturgia que promueve justamente la escritura en los jóvenes.
sobre todo en la comunidad ensandina, tanto en las personas de formación como en los ya egresados. El año pasado, 2020, la edición contó con 30 obras, de las cuales solamente 5 fueron seleccionadas. Y el jurado fue María Teresa de Zúñiga, ay, perdón, detener, eh, Carlos González y Paula Vicente. Los participantes estuvieron bajo seudónimo y de los 30 solamente 5 ganaron, de los cuales pasaron con la clínica dramática bajo la revisión de Gonzalo para su próxima edición. Continuando con la exposición, vemos acá Teatro Peruano, colección de Bicentenario. La obra Hijos de la República pertenece a esta colección de Bicentenario, tomo 3 de Teatro Peruano. Cabe también recordar que esta colección tiene 2 tomos también. El primero que es Prehispánico y Andino y el segundo Invasión y Colonización. Y este último, el tercero, habla justamente de la República, del primer grito de libertad hace 200 años. Bien, continuando. Acá vemos también algunos autores con sus respectivas obras. Continuando la exposición, Hijos de la República, sinopsis de la obra. Bien, la obra cuenta la historia de Maya, una joven reportera peruana que tras hacer una entrevista al expresidente de la República de Perú, logra poner a su artículo un nombre curioso, que es Los pañales del dictador. Esto debido a la reacción del expresidente al ser invadido por tantas preguntas abrumadoras, ¿no?, de su pasado gobierno, que al final terminó resultado en pues, el título, ¿no? Luego también vemos la interacción de este personaje con seres cercanos a ella, familias, ¿no? Su padre, un ex caudillo que hizo resistencia a partir de la política contra el gobierno dictador, su hermana, congresista, eh, paradójicamente de el equipo de dictador, y su ex esposo Lucho, que también está relacionado a la política por su postura, ¿no?, de la juventud. Entonces, a través de flashbacks nos enteramos de la historia, ¿no?, de Maya, de su historia familiar, personal, que está íntimamente relacionada a la historia del país, a la historia de la política del país, ¿no? Y si bien la obra no está explícito que se trata de nuestra historia de Perú, de la dictadura que vivimos, podemos darnos cuenta intuitivamente, ¿no?, por las escenas y los diálogos que hay en la obra. Finalmente, el personaje de Maya, eh, este pasado histórico, esta carga histórica, lo confronta, ¿no?, con las personas cercanas, enterándose de sucesos que no tenía idea, va completando, y finalmente pues tiene una mirada más amplia, y una mayor perspectiva del país y de su historia personal. Bien, continuamos con la exposición con mi compañero Manuel. Muy bien, contexto del de la obra. En esta obra se toca varios temas, como la dictadura, la corrupción, la traición, feminismo y estilizaciones forzadas. En esta obra se toca varios hechos históricos que ocurrieron en el Perú durante el proceso de gobierno de Fujimori. El autor usa analogías para darnos a entender que esto está ocurriendo en ese gobierno, por más que en ningún momento se mencione a Fujimori. Y esto podemos verlo en los siguientes casos. Siguiente, por favor. Acá cuando conversa Alexandra con Maya, Maya le dice que el dictador cometió estilizaciones forzadas, y eso es un hecho que hizo Fujimori, que su gobierno, 300.000 mujeres y unos 22.000 hombres fueron sometidos a un proceso de esterilización, en la mayoría de los casos sin preparación y sin cuidados. Igualmente, aquí se menciona un hecho de avión de guerra traficantes para recibir una coima es un error. Eso también ocurrió en el gobierno Fujimori, en el tan polémico caso de la compra de aviones de guerra, donde en el proceso de la compra de aviones de guerra, funcionarios públicos recibieron millonarias coimas para contratar con la Fuerza Aérea del Perú. El estimado del perjuicio económico en agravio del
Estado alcanzaría a unos 320 millones de dólares. Siguiente, por favor. Acá se puede ver el tiempo en el cual transcurre, o el momento más antiguo en el cual es contado la obra, cuando inicia, que fue en el gobierno cuando iba de transición, a finales de los 80, cuando ya terminó el gobierno de Alan García, que había dejado el país con una hiperinflación. Y también en ese momento el país enfrentaba a dos grupos terroristas, que era Sendero Luminoso y MRTA. Cuando Fernando habla con Maya sobre lo sucedido, él explica que en su gobierno el presidente cometió un cierre de Congreso, y esto calza perfectamente con lo ocurrido en el gobierno de Fujimori, donde ocurrió el tan famoso autogolpe de 1992 o el Fujimorazo, donde el 5 de abril de 1992 el presidente del Perú, Alberto Fujimori, comunicó mediante un mensaje a la nación que iba a disolver el Congreso y a tomar control de todos los poderes del Estado. Estos hechos en la obra dan a entender que está situada en el gobierno de Alberto Fujimori, pero a pesar de que el autor en ningún momento lo mencionara específicamente a él. Muy bien, pasamos a las reflexiones. Bueno, en base a la reflexión, fue muy interesante cómo Gonzalo introdujo el contexto político en la obra, sobre la manera en cómo elegimos a nuestros candidatos del gobierno, ya que la mayoría no toma un voto informado, a lo cual le llaman un voto emocional, que lo elegimos al momento. Asimismo, manifiesta sobre los actos corruptos y las mentiras que se emplea para llegar a la política. Y por último, la obra expresa sobre el contexto social acerca del feminismo, tanto en los años 80 como en la actualidad. Este tema ha sido muy controversial, ya que el machismo es algo que venimos afrontando día a día. Gracias. Ya para cerrar un poco el trabajo importante que ha hecho Gonzalo Rodríguez Risco, es recordar un poco sobre las referencias que él tiene con respecto al trabajo del teatro y de la dramaturgia. Él considera que las reglas en el teatro hay que aprenderlas y hay que entenderlas para que cuando queramos romperlas sepamos que estamos rompiendo en realidad, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, que él cree que es muy importante que los dramaturgos estén durante los procesos creativos de sus obras, ¿no? Cuando ya se les entrega a un director y éste empieza a trabajarlo con un grupo de personas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque le va a dar oportunidad a ver qué cambios le puede hacer. Ninguna de sus obras, en especial de este autor, se mantiene de la misma forma como fue concebida. Eso quiere decir que una de las obras que fue creada hace 20 años no es la misma en la actualidad. Y es por eso que pide que cuando alguien desee poner en escena alguna de sus obras, pueda acercarse a su persona para que él le pueda dar un guión actualizado. Otra de las cosas muy importantes es la cantidad de dramaturgos de su generación. Claudia Sacha, Mariana Altaus, Jaime Nieto, Eduardo Aterancén, César de María, Diego Lahoz. Esta gente fue impulsada por concursos que fueron realizados por el Teatro La Plaza y también el Teatro Británico de Miraflores, ¿no? Estas iniciativas de concurso era para impulsar la dramaturgia en el Perú. Los concursos se llamaban Ponemos tu obra en escena del Británico y en el caso de la Plaza, Sala de Parto, que eso fue muy importante para impulsar la dramaturgia. Y por último, muy importante su desempeño en el trabajo con contenido social, con contenido político, porque es trascendental que tanto un actor, un autor, un dramaturgo, un artista esté vinculado siempre con la actualidad y con la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Él no diferencia eso porque justamente él es peruano y siente esa idea de identidad
y que es muy importante visibilizar porque eso nos va a dar memoria. Bueno, eso es todo con respecto a nuestro trabajo y la investigación que hemos hecho con este autor. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.